Bien, vamos a continuar con el tema de la educación. Vamos a verlo desde un punto de vista más amplio, diríamos, enfocándonos por ahora en la educación desde un punto de vista cristiano. Eh, Cristiano desde el sentido más amplio de la palabra. Así lo entiendo yo. Entonces vamos a concentrarnos, vamos a decir que el conocimiento de Dios es la inteligencia, según Proverbios 9:10. Y en Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él, dando a entender de que lo mejor que nos puede pasar a nosotros en esta existencia es volvernos a Dios y ser amigo de Dios. Él mismo dice que el bienaventurado, dichoso, feliz y alabes el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia y juicio. Podemos decir que nuestro concepto de la educación es demasiado limitado. O sea, nosotros tenemos un concepto vago de la educación porque lo que se nos ha mostrado en las escuelas o institutos de enseñanza es una educación basada en la industria. O sea, se nos prepara para la industria y es algo, no hay que ser muy hábil para darnos cuenta de eso. O sea, la educación nos prepara para ir a un puesto de trabajo específicamente. Y alguien puede decir, bueno, ¿y para qué más? Se nos prepara las mentes para que seamos automáticos, para que entremos en el automático, y eso no permite un desarrollo intelectual, no permite un desarrollo, en este caso creativo, en cuanto a lo que hagamos, o sea, sino que está basada la educación solamente en hacer cosas, en algunos casos sencillas. Y yo pongo mucho, me encanta mucho el ejemplo de la contabilidad. Tú vas a estudiar contabilidad, yo soy perito contador, y tú te haces técnico en contabilidad y tú manejas 10, 15 temas aproximadamente, diríamos así. Ahí están, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, inventario, etcétera. Hay muchos temas con relación a la contabilidad. Sin embargo, cuando tú vas a un puesto, tú trabajas en una área específica, solamente en un área específica. Entonces los demás conocimientos quedan prácticamente en el aire. Si tú duras 20 años en una empresa, bueno, tú haces 20 años lo mismo. Si trabajas, si te tocó trabajar en el ciclo contable, por ejemplo, te toca esa última parte, y ya tú vas a hacer totalmente eso que tú vas a hacer. O si te toca los costos, o si te toca el tema del costo es muy complicado. Pues básicamente la gente trabaja costos, no trabaja otra cosa. Y así sucesivamente, dependiendo también de la empresa, porque si la empresa es pequeña va a ser todo. Pero el asunto es que a veces tú haces cosas específicas en una carrera completa. Entonces te dan muchas cosas y en un sistema nuestro, que es casi mundial, es un sistema mundial, te enseñan muchas materias para llegar a, a, y digamos, de 54 materias, que son aproximadamente la de Penson en el área de economía, quizá 13 o menos llegan a lo que son las materias básicas de la carrera. En algunos casos son menos. Entonces significa que las otras te formaron como que si tú fueras un filósofo. Entonces es un concepto de educación extraño inclusive. Y es para la industria. Pero la educación
abarca todo el ser. La educación debe prepararte para la vida actual y la vida futura, para lo que creemos en una vida futura. Créame, porque hay gente que son cristianos que no creen en esto. Pero para lo que creemos en una vida futura nos prepara para las dos áreas, porque realmente de eso se trata, de vivir plenamente en esta vida y de prepararnos para la vida eterna. Dice una escritora norteamericana que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. O sea, cuando se habla de desarrollo armonioso, me recuerda a la música, que la música es la combinación armoniosa de los sonidos producidos diríamos, por los instrumentos musicales. Entonces, la educación, dice Helen White, la escritora norteamericana, dice ella que la educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Por qué física? Porque nos debe preparar el cuerpo, o sea, nosotros debemos de conocer nuestro cuerpo y cómo funciona el ser humano, el cuerpo en sí. Debemos saber qué nos concierne en cuanto al espiritual, o sea, qué significa la oración, qué significa Dios, más que otra cosa, ¿verdad? Dios en nuestra vida, hacer su voluntad que está expresada en los mandamientos de Dios y todo lo que abarca la vida espiritual, meditar, que es más que orar. O sea, me refiero a que aparte de que oremos, ¿verdad? También meditemos. A eso que me refiero. Y mil cosas, leer su palabra, entenderla, pedirle a Dios que nos dé entendimiento y que por fe, ¿verdad? Porque parte de la religión, la misma fe, creamos todo lo que dice ahí, porque realmente Jesús dijo que siempre era imposible agradar a Dios, porque la fe es necesaria para la salvación y para estos menesteres. Entonces la educación abarca, según el White, la parte espiritual, porque dice que el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, y las mentales, ¿verdad? Porque que la mente tiene un funcionamiento, y si la mente no funciona bien, entonces el ser humano no puede razonar, no puede profundizar en las cosas, ni materiales ni espirituales, evidentemente. Entonces, debemos de tener una mente sana. Y tener una mente sana significa estar aferrado a Dios y hacer la voluntad de Dios. Todo el que hace la voluntad de Dios tiene una mente sana. Y eso no podemos irnos ni para un lado ni para el otro. Es tan sencillo como eso. O sea, si usted hace la voluntad de Dios, está mentalmente sano. Pero no pone un reto, porque hay tantas cosas que uno a veces dice, pero no de tal es cristiano y no parece muy bien que digamos de la mente. Pero yo repito, todo el que hace la voluntad de Dios es mentalmente sano. La educación nos prepara para servir y al mismo tiempo nos da ese servicio, nos da gozo. A veces la gente cuando te ve así y cree y sabe que tú eres cristiano, quiere abusar de ti. Pero eso son otras cosas. Eso sería un problema entre Dios y los que entiendan eso. Realmente hay que servir. Y hay que ser equilibrado, evidentemente, en el caso del que sirve. Porque en este mundo hay de todo. Nosotros debemos entender que el centro de la Biblia, el centro de todo, es el ser eterno. Llámese Dios, en mi caso, Dios, entiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
es Dios. Hay algunos conceptos ahí con relación a eso, pero déjenme así. Yo entiendo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso se llama educación. Eso es educación. Y esa es la educación verdadera. A mi juicio, ¿verdad? Y a mi entender. Hay muchos maestros en toda la cultura. Hay un maestro en la cultura, vamos a llamarla religión, vamos a enfocarla en las religiones, llámese hindú, llámese budismo, llámese cristianismo, llámese judaísmo y llámese islamismo. Hay muchos maestros y cada cual tiene su forma de enseñar. Hay muchas cosas, hay muchas enseñanzas, pero la más rica de las enseñanzas es enfocarse en Dios. Dios y los 10 mandamientos. Porque entiendo que no podemos apartarnos de los 10 mandamientos para hacer o para tener una educación verdadera. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Y eso es así como debemos de entenderlo. Y hago el énfasis porque en el desarrollo de los demás temas hablaremos de educación, vamos a clasificar la educación formal e informal y vamos a hablar de educación, pero realmente necesito que hablemos de educación a este nivel, o sea, y entendamos de esta forma en la educación antes de enfocar otro tipo de educación, porque esta sería la base. Realmente el mundo está como está hoy, porque el ser humano, tanto el maestro como el estudiante, han apartado los ojos de Dios. Y entonces por más que se le hable, y por más que se le enseñe, y por más intelectual que sea el estudiante, al fin y al cabo terminará como termina la mayoría de con sentencia algunos y otros acusados de corrupción y otros acusados de otros males. Eso es sencillamente porque no tenemos a Dios en el corazón y ese es el problema básico, que el hombre no tiene a Dios en su corazón y al no tenerlo, pues entonces cae en todo lo que acabamos de decir. Vergüenza para él y vergüenza para su familia, porque no es fácil que una persona que ha alcanzado el nivel más alto de estudio, doctor en este caso, no es lindo, no es lindo que sea acusado de corrupción y en algunos casos llevado a la cárcel. Eso sería terrible para unos niños y una esposa que, en el caso de que los niños estén pequeños y en el caso de que sean hombres, eso es vergüenza. Si ponemos la mente del hombre en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito, el efecto de esto será un cuerpo y una mente y un alma que sobrepuje toda estimación humana. O sea, si nosotros ponemos nuestras mentes en las manos de Dios, nosotros seremos seres superiores, pero sin jactarnos de esa superioridad. Seremos seres que alcanzaremos el nivel más alto de excelencia posible. Y el mundo, vamos a llamarle mundo a todo el mundo, el planeta, entenderá que hemos recibido una educación diferente y que tenemos otro nivel. Criticamos a China por su sistema. Es un sistema donde la corrupción es pagada. Si
usted es empresario y usted comete actos de corrupción, usted puede estar seguro que lo van a, eh, esa palabra hay que quitarla, ¿no? Usted puede estar seguro que va a tener problemas con la justicia y al fin y al cabo el, el sistema chino lo que hace es que toma la peor de la medida, para no decir eso, no se puede decir por aquí. Entonces, ustedes entienden. Eh, Dios fue el primer educador en el puerto del Edén. Dios fue el primero que instruyó a Adán y a Eva con relación a qué debían hacer y qué no debían hacer. Y Dios lo único que le dijo, miren, de todo, todo es todo, una creación virgen, una creación recién hecha, de todo, o sea, de todo significa que usted pueda vivir toda su vida comiendo sin trabajar. De todo algo de vuelta poder comer menos de uno. De todo comeréis menos de uno. O sea, Dios es el primero que educa, da instrucción, da instrucción. Y lo hizo por un tema religioso que no vamos a tratar aquí, pero tremendo. Entonces Dios hizo de maestro desde que el ser humano sale de sus propias manos. En el Edén, Dios fue el maestro. Y los alumnos fueron Adán y Eva. Los primeritos alumnos fueron Adán y Eva. Entonces, ¿por qué nos alejamos tanto de la educación verdadera? ¿Y por qué estamos a la deriva en cuanto a educación se refiere? Eh, para, para conocer y para comprender eh, la educación, debemos de considerar la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo. Hemos de considerar muchas cosas y ver muchas cosas antes de. Y en ese sentido decimos que no es solamente para la industria que debemos educarnos para ser mejores personas, mejores individuos, para así poder tener una mejor sociedad, una mejor especie, una mejor raza, la raza humana. Bien, pero lo vamos a dejar aquí en 18 minutos, pero yo espero que esto sea una introducción interesante con relación a la educación. Y hemos visto así rápidamente que la educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales como básico. Vemos a Dios como creador y educador desde el principio y vemos que la educación es mucho más que un título universitario. La educación abarca el desarrollo moral, ético del ser humano. Y realmente los políticos hacen énfasis en eso, pero en teoría el, el educador y el educado deben de estar en perfecta armonía con la moral y la ética y deben de ayudar a su semejante, no destruirlo robándole. Entonces, eso sería la educación ideal para la raza humana, servir a los humanos, no servirse de los humanos, que lamentablemente en la cultura y en la psique de los seres humanos está la tendencia faraónica a vivir de los demás, en algunos casos con poco esfuerzo. Bien, vamos a dejarlo aquí, son 20 minutos. Yo espero que sirva de introducción para los demás temas. Pues gracias y seguimos.